La vida en el ejército no es fácil, pero para mí siempre fue un escape. Me llamo Robert Altman. Nací y crecí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Desde joven, supe que no quería pasar mi vida en la monotonía de la ciudad. La rutina, las mismas caras, el calor sofocante, todo me parecía una trampa. Así que, en cuanto pude, me enlisté en el ejército. Me gustaba la idea de la disciplina, la camaradería y sobre todo la posibilidad de conocer lugares nuevos. Nunca pensé que uno de esos lugares me llevaría al borde de la locura. A principios del 2010, me asignaron a una misión de reconocimiento en la selva de Locote, una de las zonas más inhóspitas y misteriosas de Chiapas. Había escuchado historias de la selva, de sus peligros y de los secretos que guardaba, pero nunca les di demasiada importancia. Para mí, solo eran cuentos de viejas. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar su voz. Era un susurro, casi un lamento, que se mezclaba con los sonidos de la selva. Pero no me adelantemos. Déjenme contarles cómo comenzó todo. Era una tarde sofocante de mayo cuando nuestro pelotón se internó en la selva. La misión era sencilla: mapear una zona específica y buscar indicios de actividad guerrillera. Nada fuera de lo común. Llevábamos varias horas caminando, cortando la densa vegetación con nuestros machetes, cuando la vi por primera vez. Me había rezagado un poco del grupo, distraído por unos extraños símbolos tallados en un árbol. Eran antiguos, casi borrados por el tiempo, pero su forma me inquietaba. Fue entonces cuando escuché un llanto. Al principio pensé que era algún animal herido, pero cuando me acerqué, la vi. Era una niña, no tendría más de 8 años. Estaba descalza, con un vestido blanco sucio y desgarrado. Su cabello negro caía enmarañado sobre su rostro, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo profundo. ¿Estás perdida?, le pregunté, agachándome para no parecer tan intimidante. Ella asintió, sin decir una palabra. Había algo en su mirada que me hizo sentir una mezcla de compasión y terror. Decidí ayudarla. No te preocupes, te llevaré con nosotros. Encontraremos a tus padres. La llevé de la mano y corrí de vuelta con mi pelotón. Cuando llegué, mis compañeros me miraron con sorpresa. ¿Quién es ella?, preguntó el sargento Arnes, frunciendo el ceño. La encontré perdida en la selva. Tenemos que ayudarla. El sargento dudó un momento, pero finalmente accedió. Después de todo, no podíamos dejar a una niña sola en un lugar tan peligroso. Continuamos nuestro camino, pero cuanto más nos adentrábamos en la selva, más extrañas se volvían las cosas. La niña rara vez hablaba. Cuando lo hacía, sus palabras eran incoherentes, como si estuviera en un trance. A menudo, señalaba hacia la oscuridad de la selva, susurrando cosas que no entendíamos. Algunos de mis compañeros comenzaron a inquietarse, y no los culpaba. Había algo profundamente perturbador en ella. Una noche, mientras acampábamos, decidí hablar con ella a solas. Me senté a su lado, intentando calmarla. ¿Cómo te llamas?, le pregunté suavemente. María, respondió con un hilo de voz. ¿Dónde están tus padres, María? Ella me miró con esos ojos grandes y tristes, y dijo algo que me heló la sangre. Ellos me dejaron aquí, hace mucho tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Esa noche tuve un sueño extraño. Soñé con una ceremonia antigua, con gente vestida con ropas tradicionales, cantando y bailando alrededor de un altar. En el centro, una niña era sacrificada. Era María. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. Al día siguiente todo empeoró. Uno de mis compañeros, Baker, desapareció. Lo buscamos por horas, pero no encontramos rastro de él. Solo su mochila, abandonada junto a un árbol con los mismos símbolos que había visto antes. La situación se volvió insostenible. Decidimos regresar a la base, pero la selva parecía jugar con nosotros. Cada camino que tomábamos nos llevaba de vuelta al mismo lugar. Era como si estuviéramos atrapados en un laberinto. Esa noche, la niña se acercó a mí de nuevo. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Ellos me sacrificaron aquí, dijo, señalando el suelo. Ahora, no puedo descansar. Me quedé sin palabras. Todo tenía sentido, pero al mismo tiempo nada lo tenía. Estábamos siendo perseguidos por el espíritu de una niña sacrificada hace siglos. Intenté hablar con mis compañeros, explicarles lo que estaba pasando, pero nadie me creyó.
Todos pensaban que estaba perdiendo la cabeza, y tal vez lo estaba. Esa última noche fue la peor. La selva se llenó de susurros y lamentos. Las sombras parecían moverse con vida propia. Sentí que nos observaban desde todos los rincones. El miedo se apoderó de nosotros. Decidí que teníamos que hacer algo. Recordé el sueño, la ceremonia. Si María había sido sacrificada, tal vez necesitábamos hacer algo para liberarla. Hablé con el sargento Arnes, quien finalmente, y con mucha reticencia, accedió a intentar algo. Preparamos un pequeño altar improvisado. Encendimos una hoguera y, alrededor de ella, comenzamos a recitar una oración que recordaba de mi abuela. María se acercó al fuego, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «Gracias», susurró, antes de desaparecer en el aire. La selva se quedó en silencio, un silencio profundo y abrumador. Al día siguiente, encontramos el camino de regreso. Era como si la selva nos hubiera liberado. Nunca encontramos a Baker, y cuando regresamos a la base, reportamos que había muerto en acción. Nadie quiso hablar más del incidente. Desde entonces no he vuelto a la selva de Locote. La vida continuó, pero esa experiencia me dejó marcado para siempre. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar el lamento de la niña, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender. La selva de Locote guarda sus secretos, y yo soy uno de los pocos que sabe lo que realmente oculta. María, la niña sacrificada, seguirá siendo un misterio, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y yo, Robert Altman, soldado del ejército mexicano, nunca olvidaré el lamento de la niña en la selva. Mi nombre es Hap Arnold, capitán del ejército mexicano. Nací en una pequeña comunidad de Chiapas, rodeado de montañas y selvas. Desde pequeño siempre soñé con servir a mi país, y esa pasión me llevó a enrolarme en las Fuerzas Armadas. Después de años de entrenamiento y misiones, finalmente fui asignado a la región que siempre consideré mi hogar, la selva de Locote. La selva de Locote es un lugar de belleza impresionante, pero también de misterios profundos. Las leyendas sobre desapariciones y criaturas sobrenaturales han circulado por generaciones. Sin embargo, nunca imaginé que esas historias tomarían vida y marcarían mi destino de una manera tan aterradora. Todo comenzó un martes por la mañana. Nuestro equipo recibió órdenes de buscar a un grupo de exploradores militares que habían desaparecido mientras realizaban un reconocimiento en la selva de Locote. Su última comunicación fue hace 3 días, y desde entonces no se había sabido nada de ellos. Mi pelotón estaba compuesto por 5 soldados, el sargento Asimov, el cabo Austin, y los soldados Axelrod, Allen y Torres. Todos eran hombres valientes y experimentados. Nos preparábamos para enfrentar cualquier peligro conocido, pero nada podía habernos preparado para lo que estaba por venir. Nos adentramos en la selva al amanecer, equipados con mapas, radios, armas y provisiones suficientes para varios días. A medida que avanzábamos, la densa vegetación y el calor húmedo hacían cada paso más difícil. Después de varias horas de marcha, llegamos a la última ubicación conocida de los exploradores desaparecidos. Encontramos sus armas y equipo esparcidos por el suelo, como si hubieran sido abandonados apresuradamente. No había signos de lucha ni rastros de sangre. Lo más inquietante era la ausencia total de cuerpos. Parecía como si los hombres se hubieran desvanecido en el aire. El sargento Asimov, con una expresión preocupada, se acercó a mí y susurró: «Capitán, esto no tiene sentido. Es como si se los hubiera tragado la selva». Asentí, compartiendo su inquietud. Decidimos establecer un campamento temporal para evaluar la situación y planificar nuestros próximos pasos. Esa noche, mientras el resto del pelotón descansaba, me quedé despierto, revisando los informes y mapas. De repente escuché susurros provenientes de la oscuridad de la selva. Me levanté y tomé mi linterna, iluminando los alrededores. «¿Quién anda ahí?», grité, esperando una respuesta. Solo el silencio respondió. Regresé al campamento, tratando de convencerme de que era solo el viento jugando con mi mente, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, continuamos nuestra búsqueda. Encontramos más rastros de los exploradores, huellas que se detenían abruptamente, como si los hombres hubieran sido levantados del suelo. Cada descubrimiento aumentaba nuestra sensación de desconcierto y temor. Una tarde, mientras avanzábamos por un sendero estrecho, el soldado Axelrod
se detuvo en seco y señaló hacia un punto entre los árboles. «Capitán, mire eso», dijo, con la voz temblorosa. Miré en la dirección que señalaba y vi una figura borrosa, apenas visible entre la vegetación. Parecía un hombre, pero algo en su postura y movimientos era inquietante. Nos acercamos con cautela, pero cuando llegamos al lugar, no había nadie. «Estoy empezando a pensar que estos hombres no se perdieron», dijo el cabo Austin. «Algo los está cazando». Sus palabras resonaron en mi mente. La selva del Ocote siempre había sido un lugar de leyendas, pero ahora comenzaba a sentir que esas historias tenían una base real. Esa noche, alrededor de la fogata, discutimos nuestras opciones. Estábamos lejos de la civilización y nuestra misión era encontrar a los desaparecidos, pero cada vez más parecía que nos enfrentábamos a algo más allá de nuestra comprensión. «Capitán», dijo Torres, que hasta entonces había permanecido en silencio. «Mi abuela solía contarme historias sobre esta selva. Decía que está habitada por espíritus guardianes, que castigan a aquellos que no respetan su territorio». «¿Crees que estamos siendo perseguidos por espíritus?», preguntó Allen, con incredulidad. Torres asintió lentamente. «No lo sé, pero nada de esto es normal. Deberíamos considerar la posibilidad de que estamos lidiando con algo sobrenatural». Las palabras de Torres nos dejaron a todos pensativos. A la mañana siguiente, decidí que era hora de regresar y reportar nuestros hallazgos, pero la selva tenía otros planes para nosotros. A medida que nos adentramos de nuevo en la vegetación, la atmósfera se volvió opresiva. Sentíamos que éramos observados constantemente. El sonido de los animales se había desvanecido, dejando un silencio inquietante. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Era el sargento Asimov. Corrimos hacia él, pero solo encontramos su equipo y su arma en el suelo. No había rastro de él. «Esto no puede estar pasando», gritó Austin, con pánico en su voz. Intentamos mantener la calma y continuar, pero uno por uno, mis hombres comenzaron a desaparecer. Cada desaparición era rápida y silenciosa, sin dejar rastro. Finalmente solo quedábamos Allen y yo. Decidimos buscar un lugar seguro para pasar la noche y planear nuestro regreso. Encontramos una pequeña cueva y nos refugiamos allí, esperando el amanecer. Durante la noche, Allen se quedó dormido mientras yo hacía guardia. De repente, escuché los mismos susurros que había oído antes. Me levanté lentamente, con mi arma lista. Al salir de la cueva, vi figuras moviéndose entre los árboles. Eran hombres, pero sus rostros eran borrosos y sus ojos brillaban con una luz extraña. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté con la voz firme. Una de las figuras se acercó más, revelando un rostro conocido. Era uno de los exploradores desaparecidos. «Capitán López deben irse de aquí», dijo, con una voz hueca. «La selva no nos permite irnos, somos sus prisioneros». Retrocedí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que debía despertar a Allen y escapar. Corrí de regreso a la cueva, pero al entrar, encontré a Allen inconsciente en el suelo. Lo sacudí, tratando de despertarlo, pero no respondió. Miré hacia la entrada de la cueva y vi las figuras acercándose. No había tiempo. Decidí cargar a Allen y correr lo más rápido posible. La selva parecía interminable. Las ramas y las lianas me arañaban, y el peso de Allen hacía cada paso más difícil. Pero no podía rendirme. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Corrí hacia ella, con todas mis fuerzas, hasta que salimos a un claro. Allí nos encontramos con un grupo de rescate. Habían recibido mi señal de emergencia y habían venido a buscarnos. Dejé a Allen en manos de los paramédicos y me desplomé, exhausto. Regresamos a la base, pero la experiencia nos dejó marcados para siempre. Los cuerpos de mis hombres nunca fueron encontrados, y las autoridades concluyeron que habían sido víctimas de la selva. Sin embargo, en mi corazón, sé que algo más los atrapó. La selva del Ocote guarda secretos que nunca debieron ser descubiertos. Cada noche, los susurros de los desaparecidos resuenan en mis sueños, recordándome que la selva reclama a quienes no respetan su dominio. Así termina mi relato, un testimonio de que en la selva del Ocote, los misterios y el terror son tan reales como la tierra misma. Mi nombre es Tomás Aguilar, y aunque he vivido muchas cosas en mi vida, ninguna experiencia ha sido tan aterradora como la que viví en la selva del Ocote, en Chiapas.
Crecí en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Guatemala, donde la vida era dura, pero simple. Mi familia se dedicaba a la agricultura, y desde joven aprendí el valor del trabajo duro. Decidí unirme al ejército, buscando una vida diferente, con la esperanza de servir a mi país y asegurar un futuro mejor para mi familia. El ejército me llevó a muchos lugares, pero ninguno tan inhóspito y misterioso como la selva del Ocote. Esta selva es un lugar donde la naturaleza parece tener vida propia, donde las leyendas y los rumores sobre seres sobrenaturales son comunes entre los habitantes locales. Fue aquí donde encontré al Cuervo de la Muerte, una experiencia que jamás podré olvidar. Era una tarde calurosa cuando nuestro pelotón recibió la orden de adentrarse en la selva para una misión de reconocimiento. Habíamos escuchado rumores sobre actividades de guerrillas en la zona, y nuestra tarea era asegurarnos de que la región estuviera segura. Nuestro capitán, un hombre duro llamado Auchincloss, nos advirtió que la selva tenía sus propios peligros y que debíamos estar alertas en todo momento. Mientras nos adentrábamos en la densa vegetación, la sensación de ser observados se volvió cada vez más intensa. No era solo paranoia, había algo en la selva que nos seguía. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un cuervo negro, con ojos brillantes como el carbón, estaba posado en una rama, observándonos con una mirada penetrante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no le di importancia y seguimos avanzando. ¿Viste ese cuervo?, le pregunté a mi compañero, el soldado García. Sí, pero no es más que un pájaro, respondió, tratando de sonar tranquilo. No fue hasta más tarde, cuando acampamos para la noche, que las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Estábamos reunidos alrededor de una fogata, tratando de mantenernos cálidos y alejados de los mosquitos. Fue entonces cuando uno de nuestros compañeros, el soldado Baker, mencionó al cuervo. He escuchado historias sobre ese pájaro, dijo mirando al fuego con preocupación. Dicen que es un mal presagio. Cualquiera que lo vea está marcado para morir. Nos reímos pensando que solo era una broma para asustarnos, pero Baker no sonrió. Lo digo en serio, insistió. Mi abuelo era de esta región y siempre contaba historias sobre el Cuervo de la Muerte. Decía que aquellos que lo ven mueren de formas misteriosas y horribles. Esa noche tuve problemas para dormir. El sonido de la selva, normalmente tranquilizador, se volvió inquietante. Sentía que algo nos acechaba desde la oscuridad. Y entonces lo escuché. El graznido del cuervo, fuerte y claro, rompiendo el silencio de la noche. A la mañana siguiente, uno de nuestros soldados, el cabo Hernández, no se despertó. Lo encontramos muerto en su tienda, sin una explicación aparente. No había signos de lucha, ni heridas visibles. Parecía que simplemente había dejado de respirar. El ambiente se volvió tenso, y todos recordamos las palabras de Baker sobre el cuervo. El capitán Auchincloss trató de mantener el control, pero se notaba su preocupación. Seguiremos con la misión, dijo con firmeza. No podemos permitir que las supersticiones nos detengan. Sin embargo, el miedo había echado raíces en nuestro grupo. Cada vez que veíamos al cuervo, un sentimiento de fatalidad nos invadía. Intentamos ahuyentarlo, disparándole o arrojándole piedras, pero siempre volvía, observándonos desde las sombras. Una noche, mientras estábamos de guardia, vi al cuervo de nuevo. Estaba posado en una rama, mirándome fijamente. Sentí una extraña conexión con sus ojos, como si pudiera ver dentro de mi alma. Intenté ignorarlo, pero el miedo era palpable. El soldado Martínez, que estaba conmigo, también lo vio. «Es el cuervo, Tomás», susurró con la voz temblorosa. «Estamos condenados». Los días pasaron y la tensión aumentaba. Baker fue el siguiente en morir. Lo encontramos colgado de un árbol, su cuerpo balanceándose suavemente con la brisa. No había ninguna razón para que se hubiera suicidado, pero allí estaba, con una expresión de terror congelada en su rostro. El capitán Auchincloss empezó a perder la paciencia. Ordenó que nos moviéramos más rápido, intentando salir de la selva lo antes posible. Pero parecía que cuanto más nos apresurábamos, más nos adentrábamos en el corazón de la oscuridad. Una noche, mientras avanzábamos por un sendero estrecho, García empezó a comportarse de manera extraña. Decía que escuchaba voces, susurros que lo llamaban desde la oscuridad. Intentamos calmarlo, pero estaba claramente perturbado. De repente, salió corriendo hacia la selva.
gritando que debía seguir las voces. Intentamos seguirlo, pero la selva era densa y oscura. Después de una hora de búsqueda, encontramos su cuerpo. Había caído en una trampa de cazadores, sus piernas atrapadas en una trampa de pinchos. Murió desangrado antes de que pudiéramos ayudarlo. La muerte de García fue el punto de quiebre para muchos de nosotros. Empezamos a cuestionar la misión y a considerar la posibilidad de que Baker tuviera razón. El cuervo seguía apareciendo, cada vez más cerca, como si estuviera observando nuestro sufrimiento. El capitán Auchincloss también empezó a mostrar signos de estrés. Se volvió más irritable y paranoico, convencido de que alguien o algo nos estaba cazando. «No es solo un cuervo», dijo una noche, mientras discutíamos nuestras opciones. «Hay algo más aquí, algo que no podemos entender». Decidimos que era hora de regresar al campamento base y reportar nuestras experiencias. Pero la selva parecía conspirar en nuestra contra. Los caminos que habíamos tomado antes estaban bloqueados, y nos encontrábamos constantemente desorientados. Una tarde, mientras intentábamos encontrar un camino claro, el capitán Auchincloss desapareció. Estábamos revisando un área cuando escuchamos un grito. Corrimos hacia el sonido, solo para encontrar su radio y su sombrero en el suelo. Nunca encontramos su cuerpo. Con el capitán desaparecido tomé el mando. Decidí que nuestra única opción era seguir adelante y encontrar una salida. La selva se volvía cada vez más hostil, y el cuervo seguía apareciendo, siempre observándonos. Una noche, mientras descansábamos, el soldado Martínez tuvo un colapso nervioso. Empezó a gritar que el cuervo lo estaba llamando, que debía seguirlo. Intentamos calmarlo, pero salió corriendo hacia la selva. No lo seguimos, temiendo lo peor. A la mañana siguiente encontramos su cuerpo cerca de un río, cubierto de picaduras de insectos y con una expresión de horror en su rostro. Parecía que algo lo había aterrorizado hasta la muerte. Finalmente, después de días de caminata, encontramos un pequeño claro donde decidimos descansar. El cuervo apareció de nuevo, posado en una rama cercana. Esta vez, no intentamos ahuyentarlo. Sabíamos que era inútil. «¿Por qué nos sigue?», preguntó el soldado Auchincloss, el último de mi pelotón que aún vivía. «Tal vez está esperando que todos muramos», respondí, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Esa noche tuve un sueño. En él, el cuervo se me acercó y habló con una voz profunda y resonante. «Eres el último», dijo. «No puedes escapar de tu destino». Desperté sudando y, al mirar a mi alrededor, vi que Auchincloss también había muerto. Estaba tendido en el suelo, su rostro pálido y sin vida. El cuervo estaba posado sobre su pecho, mirándome fijamente. Me quedé solo, rodeado por la oscuridad y el silencio de la selva. Sabía que mi tiempo también llegaría pronto. Decidí escribir esta historia, con la esperanza de que alguien la encuentre y sepa lo que ocurrió en la selva de Locote. Si alguna vez te encuentras en esa selva y ves un cuervo negro, recuerda esta historia. No es solo un pájaro, es el cuervo de la muerte, y si lo ves, tu destino está sellado. Espero que esta historia cumpla con tus expectativas. Si necesitas algún ajuste o detalle adicional, estaré encantado de ayudarte. La vida de un soldado está llena de desafíos y sacrificios, pero pocos imaginan los horrores que se esconden en la densa selva de Locote en Chiapas. Mi nombre es Raúl Méndez, y he servido en el ejército mexicano durante más de 10 años. Nací en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, donde aprendí desde joven el valor de la disciplina y el trabajo duro. Mi madre, una mujer fuerte y resiliente, siempre me decía que el destino nos tiene reservadas pruebas que debemos enfrentar con coraje. Nunca imaginé cuán ciertas eran sus palabras hasta la misión que cambió nuestras vidas para siempre. Era una mañana calurosa cuando nuestro pelotón recibió la orden de adentrarse en la selva de Locote. Habían reportado actividad sospechosa en la zona, y nuestra misión era investigar y asegurar el área. Conocíamos los riesgos. La selva no solo era densa y difícil de navegar, sino que también estaba plagada de historias sobre espíritus y criaturas sobrenaturales que acechaban en la oscuridad. Nuestro equipo, compuesto por el capitán Salazar, el sargento Baker, los soldados Balsam, Jiménez y yo, estaba preparado para cualquier cosa. Al menos, eso creíamos. La primera noche en la selva fue tranquila. Montamos nuestro campamento cerca de un río, donde la corriente nos proporcionaba agua fresca y un ligero alivio del calor sofocante. Mientras comíamos nuestras raciones,
El capitán Salazar nos recordó la importancia de mantenernos alerta. La selva puede ser engañosa, dijo mirando a través del fuego. No sabemos qué hay ahí afuera, pero debemos estar preparados para lo peor. El sargento Baker, un hombre robusto con un pasado lleno de historias de combate, asintió en silencio. Balsam y Jiménez, más jóvenes y menos experimentados, trataban de mantener una actitud despreocupada, pero sus ojos delataban su nerviosismo. A medida que la noche avanzaba, los sonidos de la selva se intensificaban. Los insectos zumbaban, las ramas crujían, y los animales nocturnos se movían entre la maleza. Pero había algo más, algo que no podía identificar. Un susurro apenas audible que parecía provenir de todas direcciones. A la mañana siguiente, continuamos nuestra marcha. Después de varias horas de ardua caminata, llegamos a un claro. En el centro, oculto entre la vegetación, encontramos lo que parecía ser un antiguo templo maya. La estructura estaba cubierta de musgo y enredaderas, pero se mantenía en pie, imponente y misteriosa. El capitán Salazar ordenó que inspeccionáramos el lugar. Mientras nos acercábamos, una sensación de malestar se apoderó de mí. Sentía como si una sombra se cerniera sobre nosotros, observándonos. «Méndez, tú y Jiménez revisen el interior», ordenó Salazar. «Balsam y Baker, aseguren el perímetro». Asentí y junto a Jiménez encendimos nuestras linternas y entramos en el templo. El interior estaba oscuro y húmedo, con un aire viciado que dificultaba la respiración. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que no podía descifrar. «Esto no me gusta nada», murmuró Jiménez, su voz resonando en el espacio vacío. Continuamos avanzando, hasta que llegamos a una cámara principal. En el centro, había un altar de piedra con una figura tallada de un dios desconocido. Alrededor del altar, esparcidos en el suelo, había restos humanos, cráneos y huesos amarillentos que parecían haber sido dispuestos deliberadamente. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la cámara, apagando nuestras linternas. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras el pánico se apoderaba de mí. «Jiménez, ¿estás bien?», pregunté, intentando mantener la calma. Sí, solo un poco asustado». Encendimos de nuevo las linternas y, al hacerlo, vimos algo que nos heló la sangre. Las inscripciones en las paredes comenzaban a brillar con una luz rojiza. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un grito aterrador proveniente del exterior. Salimos corriendo del templo y encontramos a Balsam en el suelo, retorciéndose de dolor. Su piel estaba cubierta de llagas y ampollas que parecían expandirse rápidamente. «¿Qué demonios está pasando?», gritó el sargento Baker mientras intentaba ayudar a Balsam. El capitán Salazar estaba pálido, sus ojos fijos en el templo. «Esto no es obra de hombres», murmuró. «Estamos en territorio sagrado. Nos llevamos a Balsam de vuelta al campamento, pero su condición empeoraba rápidamente. Sus llagas supuraban un líquido negro y espeso, y su fiebre era altísima. Intentamos administrarle primeros auxilios, pero nada parecía funcionar. Esa noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos de nuevo esos susurros. Eran más fuertes, más claros. Hablaban en un idioma antiguo que ninguno de nosotros podía entender, pero el tono era inequívocamente siniestro. «Debemos salir de aquí», dijo Baker, su voz cargada de desesperación. «Balsam necesita atención médica urgente». El capitán Salazar asintió, pero antes de que pudiéramos movernos, Balsam comenzó a convulsionar violentamente. Intentamos sujetarlo, pero su fuerza era sobrehumana. Sus ojos se volvieron completamente negros y una voz gutural emergió de su garganta. «Habéis profanado el santuario de los antiguos dioses. Ahora sufriréis su ira». Nos apartamos horrorizados mientras Balsam exhalaba su último aliento y su cuerpo se desplomaba sin vida. En ese momento comprendimos que estábamos enfrentándonos a algo más allá de nuestra comprensión. A la mañana siguiente, decidimos abandonar el campamento y regresar a la base, pero la selva parecía haberse vuelto en nuestra contra. Caminábamos en círculos, incapaces de encontrar el camino de vuelta. La vegetación parecía más densa y hostil, y los sonidos de la selva eran más amenazadores. Jiménez comenzó a mostrar síntomas similares a los de Balsam. Sus llagas aparecieron de repente y su estado empeoró rápidamente. El pánico se extendió entre nosotros. No sabíamos qué hacer, a quién acudir,
Estábamos atrapados en un lugar maldito. El capitán Salazar intentó mantener la calma y organizar un plan, pero estaba claro que también estaba afectado. Sus decisiones se volvieron erráticas y su salud mental se deterioraba. Una noche, mientras estábamos en vigilia, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a una figura alta y esquelética observándonos desde la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y su rostro estaba distorsionado en una mueca de odio. «¿Quién eres?», grité, apuntando mi arma hacia la figura. La entidad no respondió, simplemente desapareció entre las sombras. Pero su presencia dejó una marca en mí. Sabía que estaba siendo vigilado, perseguido. Día tras día, nuestras fuerzas se debilitaban. La plaga se extendía entre nosotros, y cada vez era más evidente que no había escapatoria. El capitán Salazar, debilitado y desesperado, decidió volver al templo. «Debemos encontrar una manera de detener esto», dijo. «Tal vez haya algo en el templo que nos ayude». Regresamos al templo, pero esta vez la atmósfera era aún más opresiva. Los susurros eran más fuertes, y las inscripciones en las paredes brillaban con mayor intensidad. Sentía que la oscuridad misma nos envolvía, acechándonos. En la cámara principal, el capitán Salazar comenzó a recitar una oración en voz baja. No entendía las palabras, pero había una determinación en su voz. De repente, las inscripciones se apagaron y la atmósfera se calmó. Pero antes de que pudiéramos respirar aliviados, una figura apareció frente al altar. Era una mujer, vestida con ropas antiguas y con una mirada llena de ira. «Habéis desatado la plaga de los antiguos dioses», dijo, su voz resonando en la cámara. «Solo hay una forma de detenerla». El capitán Salazar intentó hablar, pero la mujer levantó una mano, silenciándolo. «Debéis ofrecer un sacrificio», continuó. «Solo así podréis aplacar la ira de los dioses». Nos miramos unos a otros, aterrorizados. Sabíamos que la única forma de escapar de esta pesadilla era hacer lo que la entidad pedía. Pero, ¿quién sería el sacrificio? El capitán Salazar, con una resolución que nunca antes había visto, se ofreció a sí mismo. «Llévame a mí», dijo. «Si con mi vida puedo salvar a mis hombres, que así sea». La mujer asintió y, en un abrir y cerrar de ojos, el capitán Salazar cayó al suelo, su vida extinguida. La plaga comenzó a retroceder, las llagas desaparecieron y la atmósfera se calmó. Regresamos a la base, pero la experiencia nos dejó marcados. Mi nombre es Jim Cox, aunque mis compañeros de escuadrón me llaman el jefe, por la experiencia que he acumulado en mis 20 años de servicio. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Jalisco, donde los días se dividían entre el trabajo en el campo y los entrenamientos en el ejército. Desde joven, mi padre me inculcó valores de disciplina y valentía, y esas enseñanzas me llevaron a enrolarme en las Fuerzas Armadas. A lo largo de mi carrera, he enfrentado situaciones que pondrían a prueba a cualquiera. He servido en misiones de rescate, combates en zonas conflictivas y operaciones de inteligencia, pero nada me preparó para lo que viviríamos en la selva del Ocote en Chiapas. La misión parecía simple, establecer un campamento y realizar operaciones de vigilancia y rescate. Sin embargo, lo que encontramos allí fue una pesadilla que jamás olvidaremos. Nos desplegamos en la selva del Ocote con la intención de buscar a un grupo de turistas desaparecidos. La selva es densa, con una vegetación tan espesa, que a veces parecía que la misma naturaleza quería atraparnos. Nuestro equipo estaba compuesto por 10 soldados, todos veteranos, hombres duros y preparados para cualquier cosa. O eso pensábamos. Los primeros días fueron tranquilos. Montamos el campamento en una zona despejada y comenzamos nuestras labores de búsqueda. La selva, aunque hostil, tenía una belleza hipnotizante. Flores exóticas y colores vibrantes que nunca había visto antes adornaban el paisaje. Entre estas, había una flor en particular que llamó nuestra atención. Una flor de un rojo intenso, con pétalos que parecían hechos de terciopelo. «Mira, jefe», dijo el cabo Ramírez señalando la flor. «¿Alguna vez habías visto algo así?» «No, Ramírez», respondí. «Pero mantén tus manos alejadas. No sabemos qué pueda ser». Con el paso de los días, notamos que esas flores comenzaron a aparecer cada vez más cerca de nuestro campamento. Primero, 1 o 2 en los bordes, pero pronto parecían rodearnos. Algo en ellas no se sentía bien. Era como si estuvieran observándonos, creciendo y avanzando hacia nosotros. Una noche, el sargento Hernández comenzó a quejarse de un malestar general,
Pensamos que era solo el cansancio y el calor de la selva, pero al día siguiente, varios más se quejaban de síntomas similares: mareos, náuseas, dolores de cabeza. No podíamos identificar la causa. «Jefe, esto no me gusta nada», dijo el soldado Gutiérrez. «Parece que todos estamos enfermos. ¿Y si es algo en el aire?» «No lo sé, Gutiérrez», respondí preocupado. «Pero hay que mantenerse alerta. No podemos permitirnos fallar en esta misión». Decidí mandar a 2 de mis hombres, Ramírez y Morales, a buscar ayuda médica en el poblado más cercano. Mientras tanto, la situación en el campamento empeoraba. Algunos empezaron a tener alucinaciones, hablando de figuras oscuras moviéndose entre los árboles, susurros en lenguas desconocidas y una sensación de ser observados constantemente. Una noche, desperté con un sobresalto. Un grito desgarrador rompió el silencio de la selva. Corrí fuera de mi tienda y vi a Hernández en el suelo, convulsionando. Sus ojos estaban desorbitados y una espuma blanca salía de su boca. Intentamos ayudarlo, pero no pudimos hacer nada. Murió allí mismo, en medio de nosotros. «Esto es una maldición», gritó Gutiérrez. «Esas malditas flores nos están matando». No podía permitir que el pánico se apoderara de nosotros. Debíamos mantener la cabeza fría y descubrir qué estaba sucediendo. Observé más de cerca las flores que ahora casi invadían nuestro campamento. Tenían un olor dulce, casi embriagante, pero también algo metálico. Con la ayuda de Pérez, uno de mis hombres con conocimientos en botánica, logramos identificar la flor como la flor venenosa, una planta que liberaba toxinas letales al contacto prolongado. Decidimos quemar las flores alrededor del campamento, esperando que eso detuviera la intoxicación. Pero cuando lo hicimos, la selva pareció despertar en furia. El aire se llenó de un humo espeso y tóxico, y las alucinaciones se intensificaron. Empezamos a ver sombras moverse entre los árboles, susurros y risas siniestras que nos rodeaban. «Tenemos que salir de aquí», dijo Pérez con voz temblorosa. «Esto no es natural. Es como si la selva misma estuviera en nuestra contra». Lideré a mis hombres fuera del campamento, buscando un lugar seguro. Pero la selva parecía interminable, y cada paso que dábamos nos alejaba más de cualquier esperanza de rescate. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada sonido se amplificaba y nuestras mentes empezaban a jugar trucos. «Jefe, allá adelante hay una cabaña», dijo Ramírez, quien había regresado milagrosamente. «Tal vez encontremos refugio allí». Nos dirigimos hacia la cabaña, aunque una parte de mí dudaba de su existencia. Parecía un espejismo, una esperanza falsa en medio de nuestra desesperación. Cuando llegamos, la cabaña era real, pero abandonada y en ruinas. Decidimos pasar la noche allí. «Vamos a descansar un poco, pero manténganse alertas», ordené. «Mañana buscaremos una salida de esta maldita selva». Esa noche, los susurros se hicieron más fuertes. Parecía que la selva nos hablaba, riéndose de nuestra miseria. Vi a Gutiérrez sentado en un rincón, murmurando para sí mismo. Me acerqué para ver cómo estaba. «Gutiérrez, ¿qué estás diciendo?» Ellos quieren nuestras almas, jefe», respondió con ojos vacíos. «Las flores son solo el comienzo. Nos han marcado». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La selva, las flores, todo parecía estar conectado a algo mucho más oscuro y antiguo de lo que podíamos entender. Estábamos atrapados en una pesadilla sin escapatoria. Al amanecer, decidimos movernos nuevamente, pero Gutiérrez no despertó. Su cuerpo estaba frío, sus ojos abiertos en una expresión de terror eterno. La desesperación se apoderó de nosotros, y la cohesión del grupo se desmoronó. Algunos querían volver al campamento, otros querían seguir adelante. Yo solo quería sacar a mis hombres de ese infierno. Mientras avanzábamos, empezamos a ver figuras entre los árboles. Eran altas, delgadas, con ojos brillantes que nos observaban. Cada vez que tratábamos de acercarnos desaparecían, dejándonos en un estado constante de paranoia. Finalmente, llegamos a un claro con un río. El agua parecía limpia, y decidimos descansar y reabastecernos. Pero cuando Gutiérrez se acercó al agua, vi cómo su piel comenzaba a ampollarse y ennegrecerse. «¡Aléjate del agua!», grité, pero era demasiado tarde. Gutiérrez cayó al suelo, retorciéndose de dolor antes de quedar inmóvil. Las figuras en la selva empezaron a acercarse, y escuchamos susurros que ahora entendíamos claramente.
Eran maldiciones, advertencias de que nunca deberíamos haber entrado en ese lugar. Tenemos que salir de aquí ahora, dije, intentando mantener la calma. Sigamos el río, debe llevarnos a algún lugar seguro. El camino junto al río fue una tortura. Las figuras nos seguían, siempre al borde de nuestra visión. El aire se hacía más pesado con cada paso, y el olor de las flores venenosas nos perseguía. Finalmente, después de lo que parecieron días de caminata, encontramos un pequeño poblado. Los habitantes nos miraron con sorpresa y miedo, pero uno de ellos, un anciano con ojos sabios, se acercó. Han sido marcados por la selva, dijo. La flor venenosa es un guardián antiguo. Han perturbado el equilibrio. ¿Cómo podemos detener esto?, pregunté desesperado. Mis hombres están muriendo. Deben devolver lo que han tomado y purificar sus cuerpos con las aguas del manantial sagrado, respondió. Solo así la selva los dejará ir. Con la ayuda del anciano, realizamos un ritual de purificación. Nos llevó a un manantial escondido en lo profundo de la selva, donde el agua era clara y pura. Uno por uno, mis hombres entraron al agua y pude ver cómo sus cuerpos comenzaban a sanar. Las alucinaciones cesaron y la sensación de opresión desapareció. Regresamos al campamento para destruir lo que quedaba de esas flores malditas. El anciano nos guió en un ritual de respeto y ofrenda a la selva, pidiendo perdón por nuestra intrusión y perturbación. Finalmente pudimos salir de la selva de Locote. Perdimos a buenos hombres, pero los que sobrevivimos aprendimos a respetar las fuerzas antiguas de la naturaleza. Nunca olvidaré las palabras del anciano. La selva tiene vida y espíritu. No es un enemigo, sino un guardián. Respétenla, y ella los respetará a ustedes. Esa experiencia nos marcó a todos, recordándonos que a veces las mayores amenazas no vienen de otros hombres, sino de la misma naturaleza que nos rodea.